Sí, quería aclarar algo sobre lo que dije hace un rato, que capaz que nadie se acuerda, pero yo sí. Pero me parece que si pensamos, a mí me cambió a partir de que empecé a dialogar, digamos, con los lesbian and gay studies, con Foucault, con la teoría queer, y que pude empezar a tener una visión de cómo el poder produce subjetividad, que eso es algo que no lo había aprendido mucho como psicoanalista, mucho menos. Me cambió la idea de sujeto. Entonces, yo creo que si decimos que, por tomar el ejemplo que se me ocurrió hace un rato, que una cosa es que te caguen a trompadas en la calle y otra cosa es el que va al consultorio, es porque todavía pensamos que el sujeto con el que trabajamos es el de papá, mamá, Edipo, y no entendemos que el sujeto también está determinado porque lo caguen a trompadas en la calle, o también está determinada porque le paguen menos salario. Entonces no son cosas que son ajenas, digamos, no existe el sujeto universal, digamos. Y eso me parece que como analistas está bueno tenerlo en cuenta. Nos permite, por ejemplo, no psicologizar, no atribuir a cuestiones psicológicas cuestiones que no son psicológicas, que en todo caso el sujeto se las tiene que ver con esas cuestiones no psicológicas, pero que no es lo mismo, digamos, que si a ese pibe que lo cagaron a trompadas en la calle, además, ni siquiera que tengamos la intención de hacerlo, pero le estamos dificultando expresar su gaycidad, digamos, no lo estamos ayudando mucho. Y me parece que me cambió mucho la idea del otro. Me parece que el otro lo empecé a entender de un modo mucho más complejo, como ligado a todo ese dispositivo de poder que todo el tiempo nos produce como sujetos. ¿Qué tal? Es una pregunta, en realidad, para ser breve y hacer a riesgo de reducir el tema, quería preguntarles a ver qué opinaban, porque la mayoría de las definiciones de patriarcado que se usan son tomadas de lo social, digamos, en términos de dominación masculina o de distribución de poder. Me interesaba preguntarles a cada uno de ustedes, como psicoanalistas o desde la teoría psicoanalítica, ya que estamos en esto del malentendido y el patriarcado está en juego, la cuestión del padre, cómo eso interroga el psicoanálisis o qué de la función paterna, en la amplitud que eso significa, digamos, se relaciona o no con la cuestión del patriarcado, porque a veces pareciera que hablamos todo lo mismo respecto al patriarcado y en muchas discusiones o lecturas queda asociado el patriarcado a la cuestión del padre, y ahí se arman. Me interesaba, por eso digo, no quiero explayarme en las explicaciones o desde dónde lo pregunto, por eso digo, reducidamente sería eso, ¿no? Bueno, el patriarcado es una categoría social, no es una categoría psicoanalítica. Y quien trabaja eso muy bien es Michel Tort, digamos, en El fin del dogma paterno. Bueno, yo coincido con él. Coincido con Michel Tort en el sentido de que el psicoanálisis se ha formulado en la modernidad capitalista y, digamos, en Occidente patriarcal, digamos. Entonces, en ese sentido, muchas de sus formulaciones es un modo de entender cómo los sujetos nos humanizamos en esa cultura. Entonces, lo que él plantea es que ¿todos leyeron? No, yo no. Bueno, mejor les cuento, les spoileo. O por lo menos les invito a que lo lean. Es un autor que a mí me parece muy interesante, fundamentalmente para poder pensar estas cuestiones. Entonces, lo que él dice es que muchas de estas formulaciones, entre ellas, digamos, la función paterna, el nombre del padre, etcétera, etcétera, son herederas de un modo de organización, que es el modo de organización patriarcal. Entonces, lo que él dice es que esto es válido para los sujetos organizados en este modo, y que podría haber otro modo posible de organización social y psíquica, ¿no? Entonces, lo que él dice es que no nos asustemos igual el patriarcado sigue, no se fue. En todo caso ha perdido legitimidad, con lo cual estamos todavía lejos de eso. Entonces no es un problema digamos, actual, tenemos otro problema, tenemos femicidio, por ejemplo, que ese es un problema fuerte. Pero me parece que lo que él dice, que es muy interesante, que los sujetos encontraremos otro modo de organización, digamos, social y psíquica. Entonces él dice que el fin de un tipo de organización no es el fin del mundo, sino es el fin de un mundo.
¿sí? Que es ¿cuál es ese mundo? El mundo que le ha dado a los varones el monopolio de la función singular. Bueno, yo diría más bien que Michel Tocht, como su nombre lo indica, se equivoca. Porque, a ver, revisando un poco de dónde viene este término del patriarcado, es una generalización de un término que ya está en el primer tratado de los lazos sociales de Occidente, que es la política de Aristóteles. En la política de Aristóteles, él dice que el amo despotique, es el déspota, no el padre, el déspota debe saber ordenar lo que el esclavo debe saber hacer. Debe saber también ordenar eventualmente al hijo, y sobre el hijo, y también sobre la mujer. ¿Cómo se llama la relación entre el déspota y el esclavo, y el doulos? Se llama relación eril, de dominio, de dominación. ¿Cómo se llama la relación entre el padre y el hijo? La relación patriarcal. Es algo que se reduce al vínculo entre padre e hijo. Aristóteles tiene que lamentar que la relación, todavía no existía maritus, nada de eso, la relación entre el hombre y la mujer no tenga nombre, no tenía un nombre en griego, ¿no? De manera que después se generaliza y parecería que depende del patriarcado todas las relaciones de dominación, y nos deja a los psicoanalistas teniendo que responder cuestiones que no son reales. Por ejemplo, ¿cómo es que salir de una relación de familia patriarcal cuando la verdad que las familias ahora ya pasaron por la etapa de Durkheim, son conyugales, las familias ahora son ensambladas, el papi es un tipo que ya declinó, que cuenta poco, que es un pobre borracho, un tipo sin trabajo, un ausente, o que trabaja mucho pero es ausente, y se sigue hablando de esa manera del patriarcado, cuando en realidad es cierto que existen relaciones de dominación vigentes, pero que han cambiado, ya no son las del amo antiguo. Ayornémonos, porque lo que está pasando es otra cosa. Lo que está pasando no tiene nada que ver con el padre dominador. Los femicidas no son padres, son tipos que no pueden de alguna manera dominar a la mujer, degradándola, dominándola, etc. ¿Pero qué tiene que ver eso con un padre? Eso es otra cosa. Ese es el eje porque te amo, te degrado, te domino, te mutilo o te mato. ¿Qué tiene que ver eso con un padre? La función del padre real, Lacan insiste muchísimo eso, es la de transmitir al hijo algo de la institución, función, castración. O sea, cómo alguna vez atreverse a dar un paso para realizar un deseo con el apoyo de algunos otros. Freud, al final de Totem y Tabú, dice algo maravilloso, imagínense lo que sería actuar y rehacer nuestra posición en el mundo si no pudiéramos apoyarnos sobre los actos de nuestros predecesores. Ese es el mensaje de Totem y Tabú. Esa posibilidad de apoyarse sobre los actos de los predecesores. Eso no tiene nada que ver con el patriarcado dominante, abusivo de Trump o de no sé qué figura del poder que funciona más en China, Xi Jinping, que en Occidente, me parece. Acá tenemos bien sociedad anónima, capital secreto, y la verdad es que la mayor parte nos podemos ubicar bien en posición de proletario, que no tenemos con qué hacer la sociedad. Bueno, yo... ¿Está la persona que hizo la pregunta todavía? ¿O? Ah, ok. Bueno, hola. Yo te voy a responder con una parábola, pero no como tipo Jesucristo, pero no me crucifiquen, por favor. Pero mira, cuando presenté un trabajo que es el primer capítulo del libro, que fue una experiencia extremadamente fuerte para mí, porque empezaba a plantear estas cuestiones, y no te voy a decir que era un coming out, pero un poco sí, porque no dije, che, ojo que yo soy gay, pero todo el mundo, viste, el sobreentendido es una parte muy importante de la experiencia del closet. Y pasó lo siguiente, mira, cuando terminó el trabajo, los hombres, no la gente, los hombres de mi propia sociedad, después me enteré, porque uno se entera de todo, obviamente, y se entera por las mujeres, obviamente,
estuvieron haciendo horribles chistes homófobos sobre mi trabajo. Eso. ¿Cómo? Exacto. Hola, buenas noches. Hola, mi pregunta es sencilla, muy cortita, y quería agradecerte, Jorge, porque cuando leí tu libro vi reflejado a veces mi enojo en cuanto a ser un hombre gay y ser psicoanalista, y a veces tener que luchar para que entiendan que el maltrato que sufren algunos pacientes en el consultorio. Pregunta la siguiente: encuentro muy poco escrito, encuentro muy pocos encuentros que se hable de esta segunda vuelta al closet. ¿Será porque estoy llegando a la vejez? Y veo que no hablamos de eso. Esta segunda vuelta al closet, que también produce subjetividad, porque uno empieza a tener miedo de caer en ese vacío. Entonces, si me podrían decir ustedes qué producciones hay y por qué no hay producciones. Si hay, la segunda, cuando estás envejeciendo, los gays somos rechazados, cualquiera puede verlo, hasta en las listas de Levante, lo que quieran, somos totalmente, por suerte no se casó hace años, pero sí, digo, de todo ese rechazo hacia ser gay y viejo, ser lesbiana, vieja. Las trans, desgraciadamente, tienen salvado eso porque mueren a temprana edad. No por otra cosa que nos tendríamos que hacer cargo todos, que son eyectadas y que son muertas a temprana edad. Digo, y encima el psicoanálisis las marca con todo lo que han hablado de ellas, y no como sujetos, sino como objetos de nuestras marcas. Digo, eso pregunto, ¿por qué tan pocas? No, porque yo diría que lo abyecto no tiene palabra, digamos. O sea, hay cuestiones con las cuales por lo general no nos queremos conectar. Esa sería un principio de respuesta. Y la otra, escribilo vos. Digo, me parece que hay... No, porque no por eso, no por eso, sino porque me parece que hay que poder escribir lo que uno quiere que sea escrito, ¿entendés? Me parece que no está bueno pedirle a los demás que escriban eso que uno quiere, sino que está bueno, si vos tenés algo para decir, probablemente podemos escuchar realmente lo que tenés para decir. Entonces, en ese sentido, estás viendo algo que nos vamos a enriquecer si vos lo vas a escribir. ¿Alguna pregunta más del público? ¿Alguna pregunta más del público? Sí. Bueno, Acércate por ahí. mira. Me dicen acá pregunta, con lo cual debo limitar mi exposición a una pregunta. Celebro absolutamente este debate. Soy profesora de psicoanálisis en la universidad, dicto una materia que se llama Psicoanálisis Freud hace muchos años, de modo que para mí este debate es absolutamente enriquecedor, porque estamos todo el tiempo... La pregunta. La pregunta. Bueno, nada, eso es enriquecedor desde ese punto de vista en particular. Entonces la pregunta es cómo los tres, interlocutores que hemos tenido hoy se declaran psicoanalistas. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el género y el sexo? De lo que el psicoanálisis no es un término que suela estar en la terminología del psicoanálisis. Sí, sexo, sexualidad pulsional, todos ustedes lo conocen perfectamente, y me pregunto, digamos, por la diferencia entre el género y el sexo, y si es el género el que determina las condiciones de goce sexual de un sujeto, si es el género o estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de género que cuando hablamos de sexo. Esa es una de las preguntas que me gustaría ver. Mira, hay un debate sobre eso, no hay una sola posición. Incluso en el medio, en la interlocución entre feminismos y psicoanálisis, no todo el mundo piensa de la misma manera con respecto al concepto de género y su relación con el psicoanálisis y sexo y género. Entonces, habría quien diría que el género es una categoría por fuera del campo, ¿sí? Y que ingresaría por el lado de lo identitario, por ejemplo, ¿no? Esa es una manera de pensar. Entonces,
vendría a aparecer por el lado de cómo se arma quién soy, la percepción que tengo de mí como uno de los condimentos o uno de los elementos de quién soy, ¿sí? Esta sería una de las maneras de pensar. La otra manera de pensar la relación entre género y la diferencia entre género y sexo sería el tema de cómo poder ver de qué modo ingresan las relaciones de género en lo social en la constitución de un psiquismo. Y ahí vemos varias cuestiones. Por ejemplo, algo que damos como natural y como punto de partida en la mayoría de las teorizaciones psicoanalíticas, es que el otro significativo es una mujer. Y damos por dado que la crianza es a predominio materno. Y que eso tiene que ver con los modos de organización social de, por ejemplo, una creación de la modernidad, que es la proximidad entre bebé y madre, ¿no? Que eso está teorizado por un montón de teóricos. Eso siendo heteronormativo. No, pero todavía no llegué ni siquiera a la diversidad. Estoy hablando de las relaciones de género en lo social. Cómo se distribuyen las tareas sociales entre varones y mujeres. Entonces, hay algo, no sé si tengo tanto tiempo, digo 2 o 3 cositas, porque tampoco me quiero explayar. Pero digo, eso está todo escrito, lo digo chiquitito. Lo que damos por sentado, que es la visión familiarista, que incluso Gabriel dijo recién, dejemos de hablar de eso porque ya no existe de esa manera. Lo dijiste con respecto al tema de lo paternal, pero me parece que se puede decir de muchas maneras posibles. Pero todavía, aunque hay diversidad de modalidades de crianza, y no tantas, hay diversidad de crianza, no tantas, de configuración de las familias más, ¿sí? Porque todavía, aun con un montón de diversidades, las que siguen haciendo los cuidados primarios somos las mujeres. Ya no será la madre biológica, será la abuela, la tía o la empleada doméstica. Digo, por un caso que estuve supervisando hace poquito de una monoparentalidad gay, donde el cuidador primario era la empleada doméstica. Digo, era una mujer. Entonces, sí, 20.000 ejemplos. Entonces, el género, que es las relaciones sociales montadas sobre la diferencia sexual, pero que no están implícitas en la diferencia sexual, sino que son las consecuencias políticas, económicas, eróticas de la diferencia sexual, entra, por ejemplo, los modos de crianza, ¿sí? La distribución de cómo te pagan y no te pagan, quién cuida, quién no cuida, ¿sí? Y, por ejemplo, la conformación de los ideales, que de esa manera se conforma el ideal del yo y también la conformación del super yo. O sea, ingresa y que te dan una conformación de un super yo, por ejemplo, diferencial entre varones y mujeres, con diferentes contenidos, ¿sí? Entonces, esos son los modos en los cuales hay una diferencia entre la categoría de género y la categoría de sexo en el campo. Ahora, sí. Con respecto, vos hiciste una última cuestión al final, con respecto a la elección, ¿qué era la elección? Condiciones de goce, digamos, que si van por el lado del género o más por el lado del sexo. Y yo creo que van con respecto al posicionamiento sexuado, que no es ni por el lado del sexo ni por el lado del género. Bueno, una última pregunta y cerramos la mesa. Hola. Básicamente para Jorge surgió a partir de la lectura del libro de cuál es la especificidad por la que vos ubicás lo de lo heteronormativo en relación a la violencia, a diferencia de otras minorías, de la violencia social con otras minorías como las mujeres, Débora trajo del colonialismo. ¿Cuál la especificidad vos ubicarías ahí? No sé, te discriminan por gay, que es distinto te discriminan por mujer, pero tiene otras formas, tiene características propias, no sé si las podría pensar todas ya, pero por ejemplo, una diferencia, suponete que en general es medio evidente que sos mujer, que sos gay no es algo necesario, no es que te ven, excepto que quieras así realmente que se vea, es algo que, digamos, está esta experiencia muy propia del closet que nunca sabes quién sabe.
Digamos, suponete, si estás en el closet, nunca estás seguro de que... Por eso habla Kossovsky en ese libro fabuloso que es la epistemología del closet de cristal, que no sé si es la expresión de que la inventó ella, por ahí la tomó ella, pero que es fantástica porque el ejemplo maravilloso ese sería el varón de Charlius de Proust, que digamos que es un homosexual, un sodomita, no sé cómo habría que decir en ese momento, homofóbico, o mejor dicho, que profiere discursos homofóbicos, pero del cual todo el mundo se da perfectamente cuenta que es gay. Y no sé, tiene especificidades. También es que ahora eso afortunadamente, al menos en alguna parte del mundo va cambiando, pero si sos gay, durante mucho tiempo, digamos, entre tus enemigos estaba tu familia. No tenías el apoyo de tu familia. Si eras judío, suponete, te podían discriminar, pero al menos tu familia te cobijaba. Hay especificidades, seguro que hay otras que no me estoy acordando ahora, pero las que se me ocurren ahora son esas. No sé si respondo más o menos a tu Sí, a tu yo lo pregunta. pensaba en un análisis. Digo, cuando uno toma a un paciente en un análisis, esas cosas que están afuera forman parte del análisis. Y sí, pero lo que pasa es que ahí no sé si podría responder en general, ¿no? Me parece que tener en cuenta cuál es la posición que tiene alguien por ser gay respecto de los vínculos sociales ayuda a escuchar, ayuda mucho a escuchar, pero después, bueno, está, sí, obviamente está la singularidad, cómo ese sujeto procesa esas cosas, después tampoco el otro responde igual para todos, digamos, que puede haber respuestas muy variadas, puede haber familias muy violentas, puede haber familias que por el contrario son muy contenedoras, y todas las situaciones pueden crear problemas. O sea, la violenta obviamente, pero a veces, digamos, de mucha comprensión puede generar sentido. Que termine, me dice, termina. Bueno, cerramos la mesa acá. Muchas gracias por el silencio, por la participación.